Bueno, vamos a continuar con el punto número 6. Hay que igualar, hay que poner un 2 adelante del agua para que tengamos 4 hidrógenos. Bien, porque tenemos 2 nitrógenos del lado de los reactivos, 2 del lado de los productos, tenemos 4 hidrógenos del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Para eso tengo que poner un 2 y 3 oxígenos me quedan del lado de los reactivos y 3 del lado de los productos. A ver, chicos, hay que acomodar los datos. Me dice que el nitrato de amonio tiene un 95% de pureza. Me pide que calcule la masa de ese reactivo para poder obtener 100 litros del óxido de dinitrógeno con un rendimiento del 80%. Este problema es de atrás para adelante, lo que yo siempre les digo. O sea, porque en general siempre mi incógnita es el rendimiento, bien, y en este caso es al revés. Es una incógnita del reactivo. Entonces, eso significa que yo tengo que pensar que ese 80% de rendimiento corresponde cuando se forman 100 litros de ese óxido de dinitrógeno. Y tengo que sacar cuánto se formaría si el rendimiento sería del 100%, porque yo debo calcular el rendimiento teórico para poder entrar en una estequiometría de reacción. Entonces, en 100% X. Bien, entonces, esos 125 litros de dióxido de nitrógeno, de dióxido, disculpen, no es dióxido, es monóxido de dinitrógeno, sería el rendimiento teórico. Con ese dato yo puedo hacer la estequiometría entre el óxido y el nitrato de amonio, diciendo cuántos gramos de nitrato de amonio necesito para que se formen los 125 litros del óxido. Bueno, pero me da la pureza. Significa que tengo que hacer la apertura y decir 95 gramos de nitrato de amonio están en 100 gramos impuros de nitrato de amonio. Los 446 que he obtenido mediante una estequiometría son gramos puros. Significa que el dato, la incógnita final de mi problema son los gramos impuros de nitrato de amonio. Vamos al problemita número 7, donde es un problema que es al revés de lo que estábamos haciendo. Mi incógnita del problema es la variable estequiométrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar esa ecuación hipotética, poniendo un 2 adelante del metal, un 3 adelante del azufre. Bien, entonces, lo que vamos a hacer primero es decir, en esos 4,8 por 10 a la 21 átomos de azufre, bien, esos se necesitan para poder formar, bien, 0,412 gramos de esta sal. Bien, ahora me voy para arriba, o sea, tengo un 3 como coeficiente estequiométrico. 3 por el número de Avogadro de átomos de azufre, bien, ¿cuántos gramos de esa sal formarán? Entonces, de esa manera lo que hice es calcular el peso molecular de la sal. Entonces, una vez calculado el peso molecular de la sal, yo hago 2 por el peso atómico del metal más 3 por el peso atómico del azufre. Bien, el peso atómico del azufre ya lo tengo, que es 32. Bien, el peso molecular ya lo tengo. Entonces hago un despeje matemático y calculo el peso molecular, el peso atómico del metal. Con respecto al problemita número 8, tenemos el metanol, que me da la fórmula molecular, 2,5 molal y una densidad de 0,976. Me pide que yo a partir de esos datos calcule la molaridad.
¿Qué es la molaridad? Son los moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Eso significa que arriba de esa regla de 3 simple debo poner el volumen en mililitros de esa solución y cuántos moles están contenidos. Yo debo hacer la apertura de la molalidad. 2,5 moles de metanol están en 1000 gramos de solvente. Bien, he sacado el peso molecular del metanol, que es 32. Bien, entonces, pero ¿para qué hago esto? Para poder sacar la masa de solución y poder sacar el volumen de solución. Entonces hago una estequiometría diciendo cuántos gramos de metanol hay en los 2,5 moles, que es el dato que me da. Entonces significa que ya tengo los gramos de soluto y tengo los gramos de solvente, que son los 1000, de manera tal que los puedo sumar y tengo los gramos de solución. De ahí lo que hago es sacar el volumen de solución despejando de la fórmula de densidad, y en ese volumen de solución están los 2,5 moles, porque si en ese volumen de solución están los 1080 gramos de solución y a su vez tiene los 80 gramos de soluto y los 80 gramos de soluto corresponden a los 2,5 moles, significa que en ese volumen están esos moles, en 1000X. Vamos al problemita número 9, donde volvemos a tener de dato la molalidad, la densidad, y me pide que calcule molaridad, normalidad y expresar la solución en términos porcentuales masa a masa. Vamos a la definición de molaridad. Moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Significa que me falta volumen de solución y en ese volumen de solución cuántos moles están contenidos. Hago la apertura de la molalidad. 6,5 moles de ácido sulfúrico están en 1000 gramos de solvente. Bien, hago exactamente lo mismo que en el problema anterior. Bien, saco los gramos de soluto para poder sacar los gramos de solución. Entonces, una estequiometría. 1 mol, 98 gramos, 6,5 X gramos. Esos gramos de soluto le sumo los 1000 gramos de solvente para obtener los gramos de solución. Bien, calculo el volumen de, el volumen de solución haciendo la masa de solución dividida en la densidad. Eso significa que en ese volumen de solución están los 6,5 moles de ácido sulfúrico. En 1000 porque me pide la molaridad X. La normalidad yo la podría calcular como les he enseñado, pero tenemos que acotar el tiempo. Bien, para eso yo le enseñé la fórmula trampa. Molaridad por R. Si estamos hablando del ácido sulfúrico, el R vale 2 porque tenemos 2 hidrógenos, entonces la normalidad es el doble de la molaridad. Bien, lo mismo yo en el papel les puse cómo se calcula la normalidad a partir de este tipo de problemas, ¿no? Ahora, bueno, a ver, le explico. Saco el equivalente, que es el peso molecular 98 dividido en 2. Bien, 49. Significa que un equivalente son 49 gramos. ¿Cuántos gramos de soluto tenía? Que lo he calculado antes, era 637. Esos gramos de soluto corresponden a X equivalentes, que me da 13. He calculado también el volumen de solución, significa que esos equivalentes están en ese volumen de los 1435 en 1000X. Y a su vez, por último, tenemos los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución. Para ello, debo poner arriba los gramos de solución que eran 1637. ¿Cuántos gramos de soluto contienen? 637. En 100 gramos, X.